Ernesto lleva 5 años hablando del negocio que iba a montar. No era un sueño vago ni una idea a medias. Tenía el modelo claro, había investigado el mercado, conocía personas que lo habían hecho, tenía ahorros que podría usar como capital inicial. En papel, todo estaba. Pero cada vez que alguien le preguntaba cuándo iba a arrancar, la respuesta cambiaba de forma, pero decía lo mismo: que cuando los hijos estuvieran más grandes, que cuando el mercado se estabilizara, que cuando tuviera un poco más ahorrado. Un día un amigo cercano lo interrumpió en medio de una de esas explicaciones y le dijo algo que no esperaba. Ernesto, una pregunta directa. ¿Tú en realidad crees que puedes hacerlo? Hubo un silencio largo y en ese silencio Ernesto tuvo que ser más honesto consigo mismo de lo que había sido en mucho tiempo. La respuesta honesta de Ernesto no era que las condiciones no eran las correctas. Era que en algún lugar muy profundo había algo que le decía que ese tipo de cosas le pasaban a otros, a personas más preparadas, más conectadas, con más recursos, con más suerte, pero no a él. Había construido un propósito en su mente, lo había pensado, lo había planeado, lo había soñado, pero nunca había construido la creencia de que ese propósito era genuinamente suyo. Y ahí estaba la diferencia que lo tenía paralizado desde hace 5 años. Porque no es lo mismo saber lo que quieres que creer que te corresponde tenerlo. Puedes tener la idea más clara del mundo, puedes tener el plan, los contactos, el momento, y si por dentro hay una voz que dice que eso es para otros, esa voz va a ganar. No de manera dramática, lo va a hacer de la manera más silenciosa posible, haciendo que postergues, que sobreanalices, que esperes las condiciones perfectas que nunca termina de llegar. Ernesto no tiene un problema de estrategia, tiene un problema de permiso. El permiso que nunca se había dado a sí mismo de creer que lo que quería construir también era para él. Cuando finalmente lo vio con esa claridad, algo cambió. No el plan, no las circunstancias, él. Empezó a moverse desde un lugar diferente, no con certeza absoluta, porque esa raramente llega antes de actuar, sino con algo más honesto, la decisión de dejar de esperar que la duda desapareciera para empezar. Hay una brecha que pocas personas nombran cuando hablan de propósito, la brecha entre lo que deseas y lo que crees que mereces. Puedes desear algo con genuina intensidad y al mismo tiempo tener instalada una creencia de que ese algo no está hecho para personas como tú. Y esa creencia, aunque nunca la digas en voz alta, dirige tus acciones de manera muy concreta. Te hace postergar, te hace sobreanalizar, te hace buscar la condición perfecta que nunca llega. Y en los peores casos, te hace sabotear sin querer los avances que sí logras. Porque una parte de ti no está convencida de que mereces llegar ahí. Hay una frase en Marcos 9:23 que resuena diferente cuando la aplicas aquí, no como promesa abstracta, sino como principio práctico. Al que cree, todo le es posible. No dice que todo es posible en general, dice que al que cree, le es posible. La creencia no es un requisito burocrático, ni pensamiento positivo de calendario. Es la condición que determina si buscas con persistencia o si abandonas a la primera dificultad. Si interpretas un obstáculo como información o como confirmación de que tenías razón al dudar. Y cuando no crees, cualquier tropiezo se convierte en evidencia de que era mejor no haber intentado. Por eso, el trabajo de propósito más importante no empieza con el plan. Empieza con una pregunta honesta que pocas personas se hacen. ¿Realmente creo que esto es posible para mí? ¿O es algo que admiro desde lejos, pero que en el fondo siento que le pertenece a otros? Antes de llegar al cierre, quiero pedirte algo concreto. Piensa en algo que dices querer construir, pero que llevas tiempo postergando. No el proyecto completo, solo eso que está en tu mente desde hace tiempo y que todavía no tiene fecha de inicio. Y hasta esta pregunta con honestidad, sin apresurarte a responder. ¿Realmente creo que puedo? ¿O hay una duda que nunca he nombrado en voz alta?
Escríbela, sin juicio, sin necesidad de resolverla hoy, porque lo que se nombra se puede trabajar. Lo que permanece en silencio sigue dirigiendo sin que lo hayas autorizado. Hubo un periodo donde yo tenía claro lo que quería construir, pero me encontraba buscando razones para no empezar. Más información, mejores condiciones, el momento correcto. Y cuando finalmente me pregunté con honestidad si creía que podía, descubrí que la respuesta no era tan segura como la que daba en público. Había una duda instalada que nunca había mirado de frente, y solo al nombrarla pude empezar a trabajar en ella. La creencia no siempre llega antes de la acción. A veces la construyes en el camino, paso a paso, con evidencia acumulada de que sí es posible. Pero para eso tienes que moverte. Y para moverte, primero tienes que ser honesto sobre lo que estás frenando. No alcanzas lo que deseas, alcanzas lo que en el fondo crees que te corresponde. Y esa creencia, a diferencia de las circunstancias, sí está en tus manos. No se cambia de un día para otro. No desaparece solo porque decides que quieres que desaparezca. Se trabaja con honestidad, con los primeros pasos que va dejando evidencia que sí era posible, con la decisión de dejar de pedirle permiso al miedo para empezar. Ernesto eventualmente arrancó su negocio, no porque las condiciones fueran perfectas, porque dejó de esperar que la duda se fuera antes de moverse. Y lo que descubrió, como casi todos los que finalmente se mueven, es que la duda no desaparece antes del primer paso. Desaparece después. 5 años esperando el momento correcto. El momento correcto era cualquiera en el que decidieras creer que podías. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar el tuyo? Esto fue 7 minutos para crecer. Mañana seguimos.